¿qué tal amigos? Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarme nuevamente. Su presencia es un gran apoyo. Y mejor aún si comparten con personas inteligentes y ávidas de aprender esta transmisión. Recuerden que queda esta transmisión en vivo disponible, pero también la misma transmisión queda grabada en otra versión. Así que hay dos versiones de esta misma transmisión, una en vivo y una grabada, editada, ¿ok? Así que tienen que ir a mi canal, ¿verdad? Seminario Teológico DFI, y ir a dirigirse a la lista de reproducción, a la sección lista de reproducción, y ahí van a encontrar los temas por orden, o van a la sección en vivo y se van a encontrar con esta transmisión en vivo, ¿ok? Yo les recomiendo la transmisión editada que encuentran en videos, digamos, porque a veces esta transmisión en vivo por el tema de señal queda un poquito cortada y a veces el audio no se escucha bien. En cambio la otra versión editada, pues esa está con muy buen audio y pueden escuchar el tema completo. Saludo a mi amigo César, mi gran amigo César, compañero de milicia, misionero allá del norte de Chile. Gracias César por tu gran apoyo mes a mes, y eso me permite poder costear algunos gastos básicos, ¿ok? Así que pues vamos a arrancar entonces con este último episodio. No sé si se escucha bien el audio porque tengo algo prendido aquí. Ok, vamos con nuestro último episodio de Martín Lutero vindicando la historia, la génesis de una protesta, ¿ok? Bueno, hoy es nuestro último episodio sobre Martín Lutero pre-95 tesis, ¿vale? Cuando digo pre-95 tesis o pre-indulgencia, me estoy refiriendo al acto de protesta, el gesto de protesta de clavar las 95 tesis, publicarlas en las puertas del castillo de Wittenberg, puesta de la iglesia de todos los santos, ¿ok? A eso me refiero. Los análisis que hasta ahora he hecho son solamente sobre Martín Lutero desde las 95 tesis clavadas en la puerta para atrás, ¿ok? Y eso abarca un periodo que va desde el año más o menos 1510, que fue cuando tocamos un poquitito el viaje de Lutero a Roma, pero más específicamente me he dedicado a hablar sobre el Martín Lutero de 1512 al 1517, que es el año de las 95 tesis que son clavadas, ¿vale? Así que ese es más o menos el periodo que he abarcado en estos 4 o 5 episodios, ¿ya? Pretendo, como adelanto, seguir con la serie de Martín Lutero, pero tocar otras áreas ya del ministerio de Martín Lutero. Por ejemplo, vamos a dedicar algunos capítulos a hablar sobre la niñez, ¿verdad? Los inicios de Martín Lutero, su familia, su juventud, sus influencias, su madre, su padre, en fin. Vamos a dedicar un par de capítulos, un par de episodios a hablar sobre Martín Lutero en su niñez, ¿ok? Para que vamos captando también las influencias y las experiencias que él tuvo de niño, ¿ok? Porque todo eso va sumando para entender al Martín Lutero, ¿verdad?, histórico, que el consciente colectivo inmediatamente asocia con ese valiente predicador, ¿verdad? También voy a dedicar otros capítulos a lo que tiene que ver con, por ejemplo, la dieta de Worms. Vamos a hablar específicamente sobre la dieta de Worms, qué implicó, desde cuándo hasta cuándo, cuáles fueron las famosas palabras que pronunció Martín Lutero, ¿verdad? Qué autoridades estaban presentes, qué implicó eso, las reacciones
etcétera, etcétera. ¿Ya? También voy a dedicar algunos capítulos a hablar específicamente sobre, qué sé yo, la dieta de Espira, la protesta de los príncipes, Martín Lutero y su matrimonio, por ejemplo, qué sucede con eso, qué sucedió con Caterina Bomborá, ¿verdad? ¿Qué pasó con esas circunstancias? Por ahí, por allá, qué pasó con sus amigos, ¿verdad? Con Melanchthon, ¿no es cierto? Con Karlstadt, qué sé yo, con Münster, ¿verdad? Vamos a ir hablando un poquitito de todo, porque en realidad podría ahora seguir con los episodios, pero que quería hacerlo por separado, porque realmente lo que me inspiró a hacer esta serie fue el vindicar la idea abandonada por los actuales escritores sobre Martín Lutero y actuales contemporáneos conferenciantes y ponentes sobre Martín Lutero, porque no estoy muy de acuerdo con los actuales ponentes y conferenciantes sobre Martín Lutero de Chile y del extranjero, principalmente españoles. No estoy de acuerdo con ellos porque me parece, y lo digo con mucho respeto, porque vuelvo a repetir lo que he dicho en episodios pasados, mis opiniones no revierten un carácter de encono personal contra los expositores y ponentes. Yo no tengo nada personal contra otros ponentes, ya sea chilenos o no. Porque reconozco en ellos también una labor de investigación, ¿no es cierto?, un esfuerzo, una buena fe, ¿verdad? Pero eso no quita que yo libremente haga mis críticas, ¿no es cierto?, mis observaciones, mis reparos. ¿Y cuáles son mis reparos? Bueno, soy bastante directo en eso, y lo he dicho ya en los episodios pasados. Me parece que los actuales expositores sobre Martín Lutero, tanto chilenos como extranjeros, principalmente españoles, repito, lamentablemente no son muy objetivos, que digamos, ¿verdad? Son sesgados, en mi opinión personal, son muy sesgados. Segundo, muchos de ellos, presumo, no puedo juzgar eso porque no tengo la certeza, pero presumo, por lo que veo y escucho en sus conferencias, ¿verdad?, por datos que ellos mismos aportan, presumo y deduzco que la mayoría de ellos no son honestos intelectualmente hablando. Hay falta de honestidad intelectual. Así de sencillo, ¿vale? Porque omiten situaciones que deben mencionar, que son importantes, aspectos de la vida y la experiencia de Martín Lutero que son importantes mencionarlas. No lo hacen porque, claro, cuando uno escudriña un poquitito quiénes son los ponentes, quién los invita o a qué institución pertenecen, uno se da cuenta que la mayoría pertenecen a instituciones ligadas a la religión, a alguna institución cristiana, ya sea laboral, académicamente. Entonces tienen intereses comprometidos, no pueden emitir ciertas opiniones, ¿verdad?, no pueden mencionar ciertas cosas, no pueden ser objetivos. Yo me he encontrado con algunos que hasta casi piden disculpas por cosas que dijo Martín Lutero, ¿no es cierto?, o se retractan en las conferencias de cosas que dijo Martín Lutero, y lo que hacen es desprestigiar a Martín Lutero en vez de dar una información objetiva al público. Entonces, al fin y al cabo, lo que hacen es dejar a Martín Lutero en ridículo, desacreditarlo, presentarlo de manera incompleta. Otra cosa que he notado de los ponentes actuales es de que ponen énfasis en la historia, en el historicismo, digamos, los antecedentes históricos de Martín Lutero, y dejan de lado el aspecto providencial, espiritual, existencial, íntimo, ¿verdad? No analizan el aspecto psicoemocional de Martín Lutero, ¿no es cierto? No ahondan en esa parte. Y es increíble decirlo, porque la mayoría de los ponentes que he visto, tanto chilenos como extranjeros, son personas que son creyentes.
pertenecen o profesan el cristianismo y sin embargo dejan de lado el aspecto espiritual y providencial de la experiencia de Martín Lutero, una cosa increíble, dando énfasis a lo político, al aspecto academicista, histórico, ¿verdad? Es impresionante, cuando lo que deberían hacer es justamente tocar prominentemente el aspecto espiritual y providencial de la experiencia de Martín Lutero, ¿verdad? Me he dado cuenta que la mayoría de los ponentes actuales están comprometidos con organizaciones que tienen que ver con diálogo interreligioso, ecumenismo, ¿no es cierto? Entonces, claro, no pueden ahondar derechamente en las posiciones antirromanistas, antipapales, antipapa de Martín Lutero, sino que lo dicen muy tímidamente, con miedo, justificándose, pidiendo prácticamente disculpas, ¿verdad? Y eso no me parece honesto, en realidad. No me parece correcto. Y pues por eso me animé a comentar esos aspectos abandonados por los actuales ponentes y conferenciantes sobre Martín Lutero. ¿Ok? Y pues para eso recurrí a, y voy a seguir recurriendo, a escritores antiguos, históricos, personas que no están tan comprometidas, ¿verdad? Que no tienen intereses divididos, que son francos, objetivos, que intentan tocar la figura de Martín Lutero desde varias aristas y no solamente enfocarse en lo histórico. Y ojo que si bien me estoy basando en el libro Martín Lutero, un destino de Lucien Febvre, no es de que mis apreciaciones estén basadas en Lucien Febvre, ¿vale? Yo con los años he desarrollado mis propias convicciones y opiniones sobre la figura de Martín Lutero, y lo único que hago al recurrir, en este caso, a este historiador Lucien Febvre, es simplemente confirmar lo que siempre he sabido y los investigadores intelectualmente honestos saben, ¿verdad? Y no estamos dispuestos a omitir, porque sería mentir al público. Sería presentarles una caricatura de Martín Lutero, una cosa políticamente correcta, una cosa popular, una cosa agradable, un Lutero extremista. Yo he escuchado a algunos expositores que tratan a Martín Lutero de el rebelde, el disidente, el fanático, el revolucionario, tratando de encasillarlo de una manera injusta, ¿verdad? Como que era un loco de atar que se le ocurrió, ¿no es cierto? Y ahora nosotros como creyentes tenemos que cargar con esta culpa de las torpezas que hizo Martín Lutero. Entonces es una cosa vergonzosa, patética de algunos conferenciantes que prácticamente piden perdón, piden disculpa por lo hecho por Martín Lutero. Se olvidan que Martín Lutero fue una persona llena de defectos como ustedes y como yo. Y sin embargo, fue usado por Dios, fue usado por la providencia, fue usado por la eterna divinidad, fue usado por el Espíritu Santo para vindicar la luz del Evangelio en una etapa histórica de tinieblas espirituales o de oscurantismo. Esos son todos términos que los conferenciantes actuales evitan. Claro, porque prima en las aulas teológicas y en los eventos, ¿verdad? En los eventos religiosos, ¿verdad? Lo políticamente correcto, la corrección política, por decirlo así, ¿verdad? La relectura, la resignificación de ciertas cosas, como por ejemplo el término protestante. Entonces, todos los ponentes ahora y profesores de teología, y lo digo con conocimiento de causa,
Ahora todos dicen, no, se comenzó a llamar protestantes con la protesta de los príncipes, quitándole el peso al gesto de protesta que tuvo el clavar las 95 tesis. La protesta, o sea, quienes nos identificamos con el protestantismo y como protestantes, no lo hacemos porque unos príncipes políticos, gobernantes, protestaron. Nos declaramos protestantes porque hubo una protesta religiosa. La protesta es de naturaleza religiosa. Amén de que se fueron desarrollando otras protestas, como la de los príncipes. Pero yo me llamo protestante, me digo protestante, no porque unos políticos, los príncipes, protestaron. Como resultado de la protesta religiosa. Yo me identifico como protestante porque hubo una protesta religiosa, una protesta espiritual personificada en Martín Lutero y su acto de protesta de clavar las 95 tesis en la puerta del castillo, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que reivindicar y señalar estas movidas, estos desvíos que están haciendo algunos malos, en mi opinión personal, malos y deshonestos expositores y ponentes sobre Martín Lutero. ¿Vale? Claro, si a mí me invitasen a esos eventos que invitan a estos otros conferenciantes, seguramente sería la primera y última, no me invitarían más, porque no quieren escuchar ciertas cosas. Es como lo que les señalaba en el episodio anterior, cuando los actuales ponentes sienten un poco de vergüenza o evitan ahondar en por qué Martín Lutero señaló a los papas como anticristos, o la sede del diablo, la sede de Satanás, al Vaticano, a Roma, y les da cosa, y les da vergüenza, y ay, dice, tenemos que cargar con esto ahora, los cristianos de ahora, ay, como diciendo Martín Lutero metió la pata, desubicado, ¿verdad? Desatinado. En vez de explicar al público derivado de qué Martín Lutero se expresaba de esa manera. ¿Qué significa un anticristo? ¿Qué implica etimológicamente ser un anticristo? Porque la misma Biblia habla de que hay muchos anticristos. Bueno, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista teológico, si tú cumples ciertas características, eres un anticristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en vez de ilustrar, de educar al público, pues intentan deformar el carácter y el testimonio de Martín Lutero para agradar al público, agradar al que organiza el evento y conservar el trabajo. ¿Verdad? Eso es falta de honestidad. Y le hace un daño a las nuevas generaciones que están ávidas de conocer, porque le encuentran una historia sesgada, distinta, maquillada. Bueno, vamos entonces con este último episodio, siempre basados en el libro de Lucien Febvre. ¿Ok? Seguimos en el año 1517. Bueno, si bien estoy ahondando el año 1517 como tal, ¿verdad? La época en que se clava la 95 tesis, ¿no es cierto? Y se realiza este acto de protesta religiosa, ¿verdad? Esta protesta teológica contra Roma y sus políticas y su corrupción, ¿ok?
Pero para ir matizando, digamos, los eventos de 1517, a veces me retrotraigo a 1516, 1515 para sacar algunos datos de ahí, ¿vale? Ok, entonces habíamos quedado en el episodio anterior sobre lo que realmente motivaba a Martín Lutero, que motivó, digamos, las 95 tesis, y también acuérdense que hablamos sobre otras tesis que él desarrolló antes, meses antes y un año antes. O sea, esto no es que se le ocurrieron las 95 tesis el 31 de octubre o el 30 de octubre, el día anterior. No, esto es algo que venía de mucho más atrás, de muchos años atrás. De hecho, hay antecedentes del 1512, donde él ya venía con ciertas reflexiones. Por eso que es importante analizar o intentar analizar, ¿no es cierto?, el aspecto íntimo, psicológico, podríamos decirlo, emocional, experimental, familiar, social de Martín Lutero, porque eso te va formando también. ¿Ok? Eso nos va formando para entender al Lutero post acto de protesta de las 95 tesis publicadas. ¿Ok? Pero bueno, sigue diciendo Lucien Febvre. Pregunta en relación a Tetzel, ¿verdad? Tetzel está pululando por ahí, cerca de Sajonia, Alemania, y en relación a él analizamos a Lutero. Pregunta Lucien Febvre: ¿pero qué contenía el anuncio fijado por Lutero? Cuando dice anuncio se refiere a las 95 tesis, al documento que clavó. ¿Okay? ¿Pero qué contenía el anuncio fijado por Lutero? ¿Brutales ataques contra ese charlatán traficante de cosas santas? Refiriéndose a Tetzel. ¿La denuncia violenta del escándalo de su indulgencia? ¿De la indulgencia para San Pedro de Roma y los menudos beneficios de Alberto de Brandeburgo? ¿Eso contenía las 95 tesis? ¿Un ataque contra Tetzel? ¿Era una denuncia violenta contra el escándalo de las indulgencias que traía Tetzel? Las indulgencias contenían un ataque a las políticas y movimientos o negociaciones de Alberto de Brandeburgo. No. El anuncio lanzaba contra las indulgencias una acusación esencial. Noten, no nos equivoquemos. Las 95 tesis son una denuncia, son un ataque. Estas son las palabras que evitan los conferenciantes actuales, que suena muy fuerte esto, va a sonar muy anticatólico, y capaz que no me inviten más a las conferencias o pierda mi cátedra en el Instituto de Teología, ¿no es cierto? Porque hay que sembrar armonía, diálogo, ¿verdad? Paz. El anuncio, las 95 tesis, lanzaba contra la indulgencia una acusación esencial. Las acusaciones no apuntaban a Tetzel, a Alberto de Brandeburgo. No, si este asunto no era personal. Las tesis reflejaban lo que Martín tenía en su conciencia, en su mente, en su corazón. El anuncio lanzaba contra la indulgencia una acusación esencial, una acusación de fondo. El contenido y la esencia de las 95 tesis es mucho más profundo que atacar al papado, a Alberto de Brandeburgo, a la corrupción política, a Tetzel. No, nada que ver con eso. Las 95 tesis lo que hacían era aludir y atacar directamente algo esencial que para Martín Lutero era
muy sensible. ¿Qué cosa? La de conferir a los pecados una falsa seguridad. Noten, se dan cuenta que es el móvil de las 95 tesis no es personal, no es político, no es económico. ¿Qué anunciaba la 95 tesis? ¿Qué cosa denunciaba? De las indulgencias. La de conferir a los pecadores una falsa seguridad. Las 95 tesis tienen por esencia un factor espiritual. Esto fue una protesta espiritual. No fue simplemente un desafío académico, intelectual, para debatir las cosas y todo en un marco de universitario y que no. Las 95 tesis fueron una protesta, una denuncia espiritual, netamente espiritual. Por eso nos llamamos protestantes, porque nuestra protesta es eminentemente espiritual. Espiritual. Nada que ver con la protesta de los príncipes. ¿Yo qué tengo que ver? Si yo me identifico como protestantes, yo no me identifico porque los príncipes protestaron. Yo me identifico porque hubo una protesta espiritual. Yo no hago protestas políticas. La protesta de los príncipes fue una protesta política. Entonces, claro, estaban involucrados intereses religiosos, porque esta cosa se mezcló toda. La protesta espiritual lo permeó todo. Y cuando hablamos de política, estamos hablando de intereses políticos. Y de todo tipo. Pero yo no me identifico como protestante porque unos príncipes protestaron. Bueno, también protestaron los campesinos. Y protestó un montón de gente sobre varias cosas. Y todo el mundo se subió al carro. Pero la esencia, la génesis de la protesta y por qué nos llamamos protestantes es porque las 95 tesis son una expresión de protesta espiritual. Y no protestamos contra Buda. No protestamos contra Mahoma. La protesta es contra Roma. Contra algo que estaba difundiendo y practicando Roma. Entonces, cuando se habla de antirromanismo, antipapismo, ¿verdad? Hay una tendencia a tomárselo eso personal contra el romanista, contra el papista, contra el católico romano. No, es contra un sistema que se opone o está en contra o usurpa o altera o pervierte los principios esenciales del Evangelio de Jesucristo. Por eso protestamos. Es una protesta espiritual, religiosa, esencialmente. No tengo nada que ver con los príncipes. El anuncio lanzaba contra la indulgencia una acusación esencial, una acusación de fondo. La de conferir a los pecadores una falsa seguridad. Eso no es político, eso es espiritual. Esta acusación, las indulgencias, no está formulada una sola vez. Son 95 tesis. Son 95 puntos de protesta. Esta acusación no está formulada una sola vez, en un solo artículo.
vuelve continuamente a través de toda la pieza, el documento, a cada nuevo giro del pensamiento luterano. Lo que hace Martín Lutero con las 95 tesis es simplemente plasmar en esas 95 tesis su pensamiento, lo que él opina, las conclusiones, las respuestas. Las 95 tesis contienen las conclusiones, el criterio al que ha llegado Lutero después de un largo periodo de lucha, de reflexión y de preguntarse, que ya hemos estudiado y comentado en los episodios anteriores. ¿Se dan cuenta? Vuelve continuamente a través de toda la pieza, a cada nuevo giro del pensamiento luterano. Cuando dijo, estoy citando una de las tesis, cuando dijo, haced penitencia, que Roma se refiere, entiende penitencia de una manera, pero Martín Lutero, con el estudio de la sola escritura, llegó a otra manera de entender la penitencia. Cuando dijo hacer penitencia, nuestro Señor Jesucristo quiso que la vida entera de los fieles fuese una penitencia. Es la primera tesis, dice Lucien Febvre. Y cita otra tesis. Hay que exhortar a los cristianos a que sigan a Cristo, su jefe, a través de los tormentos, de la muerte y del infierno, y a entrar en el cielo a través de muchas tribulaciones, citando Hechos capítulo 14, versículo 22, más bien que descansar sobre la seguridad de una falsa paz, que trae la indulgencia. Son las dos últimas tesis, la 94 y la 95, que plasman o nos dan unos tips del pensamiento o las conclusiones de Martín. Esto enmarca la serie completa. Bueno, el autor toma la tesis 94 y 95 y dice, esto enmarca la serie completa de las afirmaciones de Lutero. Une con el más estrecho de los lazos su doctrina sobre las indulgencias a su doctrina general, a su concepción en conjunto de la vida cristiana. Esto hace de las 95 tesis del 31 de octubre una, noten, los conferenciantes que me están escuchando, esto hace de las 95 tesis del 31 de octubre una aplicación particular, un corolario preciso de las 97 tesis del 4 de septiembre. Ya venía desarrollando ya sus conclusiones. Primero ¿se acuerdan que habló de unas tesis de viribus et voluntate homini sine gratia? Y después hizo con la trilogía escolástica, y después publicó o redactó las 97 tesis que se sometieron a discusión y a debate. Y de eso termina por publicar las 95 tesis. Hay en las 95 tesis un artículo 39 donde me parece, dice el autor, captar. Claro, porque que entiendan una cosa, las tesis, las 95 tesis son como la huella digital de Martín Lutero. Las 95 tesis, él plasma, expresa en esos puntos breves, porque cada tesis no tendrá ni 2 renglones, ¿verdad? Plasma su pensamiento. Hay en la 95 tesis un artículo 39 donde me parece captar fácilmente una confesión, una confidencia personal de Martín Lutero. Abre comillas. Es una cosa extraordinariamente difícil, dice Martín Lutero, incluso para los más hábiles teólogos, exaltar a la vez ante el pueblo la gracia de las indulgencias y la necesidad de la contrición. Cierre comillas. Y el artículo 40 de la 95, que es el siguiente, añade,
abre comillas, la verdadera contrición busca y llama las penalidades. La indulgencia, en cambio, relega las penalidades y nos inspira una aversión contra ellas. Cierre comillas. Qué claros son estos textos, dice Lucien Lefebvre. No, Lucien Febvre. Qué claros son estos textos y qué elocuentemente hablan. Estas, noten lo que dice, estas son sin duda las íntimas. ¿Qué cosa reflejan las tesis? Estas son las íntimas inquietudes de un Lutero, sus reflexiones ante el problema brutalmente planteado a su espíritu. ¿Se dan cuenta que este no era un asunto contra el Papa y contra Tetzel? Estas son conclusiones que son derivadas de sus reflexiones íntimas. Y más aún, a su conciencia de predicador. Por ese conflicto violento de tesis incompatibles. Por aquí es por donde el debate sobre la indulgencia se suelda con su noción de la verdadera religión. Martín Lutero comienza simplemente a dilucidar de manera individual e íntima la verdadera religión cristiana. Precisamente, estoy adelantando para no leer todos los textos, ¿verdad? Si se fijan, tengo rayado con amarillo lo que me parece más destacado, cosa de hacer un video, digamos, adecuado. Precisamente porque sabía ya, o creía saber, Lutero, mejor que cualquier otro, en qué consistía la indulgencia. Claro, ya vimos en el episodio anterior que para Martín Lutero no eran novedades las indulgencias. Eso se venía de hace mucho tiempo promoviendo. El problema no era ese. El problema no era la existencia de la indulgencia. No es que Martín Lutero se encontró con las indulgencias, se enteró que venían las indulgencias y ¡ay! Dijo, estoy en contra de eso porque ¿cómo se les ocurre? No. Las indulgencias hubiesen pasado sin pena ni gloria por Sajonia si Martín Lutero no hubiese estado en esa introspección en la que estaba. Lo que sucede es que las indulgencias y el evento peregrino, de peregrinaje y exposición de reliquias de Federico el Sabio, providencialmente se encontraron con Martín Lutero teniendo esta experiencia, y por eso se produce el choque. Precisamente porque sabía ya, o creía saber mejor que cualquier otro, en qué consistía la indulgencia. Es por lo que tomó la palabra. Claro, como ahora ya estaba llegando a ciertas conclusiones, pues empezó a encontrar que sus conclusiones pues ya no calzaban con las indulgencias. Algo estaba pasando, algo no estaba calzando aquí, y se decidió a hablar. Bueno, este servidor cree que Martín Lutero, en todo este proceso, desde su niñez hasta que comenzó a abrir la boca, fue guiado por el Espíritu Santo, porque había un propósito divino de restaurar la luz de la verdad y romper las tinieblas espirituales del oscurantismo de la Edad Media. Bueno, eso es lo que no dicen los conferenciantes y ponentes actuales. Ese aspecto no lo reconocen, o les da vergüenza reconocerlo. Parece que reconocer que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que la providencia, la deidad está involucrada en esto, y les da como vergüenza. Es como un signo de debilidad, es como ser, perdonen la expresión, es como ser débil, es como ser tontito, como ser ingenuo, mencionar en una ponencia pública que hubo intervención directa del Espíritu Santo, y Martín Lutero fue impulsado a abrir la boca poco a poco porque había un propósito divino. Eso es lo que tienen que decir los ponentes, sobre todo si son cristianos. Es por lo que tomó la palabra. A pesar, noten, ¿se acuerdan que hemos analizado que Martín Lutero se estaba dando cuenta de algunas cositas y sin embargo él mantenía la boca cerrada?
por prudencia, disciplina, lo que ustedes quieran. O no era el momento. Decidió tomar la palabra Lutero, a pesar de la prudencia que le aconsejaba su respeto. O sea, ¿te acuerdas que hablamos del volcán contenido? A pesar de su respeto a un príncipe, Federico, que tenía interés en las indulgencias y se dedicaba a coleccionarlas. Claro, era hacer aguafiestas. Le iba a arruinar la fiesta a Federico, que estaba muy feliz y contento exponiendo sus reliquias. Para tener la prueba de esto, no hay más que abrir el tomo 1 de la edición crítica de Weimar. Respecto al año 1516, vamos a leer un poquitito, retrotraernos a ver qué pasa con ciertos antecedentes anteriores. Extracto del sermón predicado el 10º domingo después de la Trinidad. Tema: las indulgencias. Noten, 1516, un año antes, ya Lutero en un sermón hablaba sobre la indulgencia. Argumento. ¿Cuál fue el argumento del sermón? Los comisarios y subcomisarios encargados de predicar las indulgencias no hacen nunca otra cosa que alabar sus virtudes al pueblo y excitarlo a que las compre, la indulgencia. Nunca los oiréis explicar a su auditorio lo que es en realidad la indulgencia y qué se aplica y cuáles son los efectos. Eso es lo que no explican los ponentes y los conferenciantes actuales. ¿Por qué? Porque tendrían que decir en público la errada de las políticas, doctrinas y prácticas de Roma. Eso es ser un protestante. El verdadero protestante contrapone las palabras de Jesús y sus enseñanzas con las enseñanzas de Roma. Y cuando tú hablas de Roma, estás tocando inherentemente e inevitablemente a su cabeza, al Papa. Pero hoy hay un temor. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama corrupción. Corrupción intelectual, deshonestidad intelectual. Nunca los oiréis explicar a su auditorio lo que es en realidad la indulgencia, a qué se aplica y cuáles son sus efectos. Poco les importa que los cristianos engañados se figuren que apenas comprando el pedazo de pergamino están salvados. Bueno, yo he escuchado a algunos ponentes, y disculpen que reitere y reitere esto de los ponentes, pero quiero dejarlo súper claro. Y ojalá alguno de ellos vea esta transmisión y lo haga reflexionar. Y lo digo con mucho respeto. Nosotros tenemos que expresar la verdad de manera objetiva, sin mirarnos a nosotros mismos. Yo sé que es fuerte, yo no me estoy haciendo aquí el inmune. No. Yo sé que cuando hay familia, hay hijos, y se depende de un trabajo, de una carrera, en el mundo de la teología, de la docencia. Yo sé que a veces uno tiene la tentación de omitir cosas para no meterse en problemas y no quedar mal y no confrontarse con el director y con el jefe de carrera y con el no sé qué y con el director de la organización no sé qué, porque eso trae impopularidad. Ya no te invitan, ya no te consideran, eres fundamentalista, eres conflictivo, eres no sé qué, ¿no es cierto? Pero eso es violar la conciencia.
Eso es violar la propia conciencia. Yo le digo a esos ponentes que son protestantes de boca nomás, de tradición. ¿Ustedes han escuchado las ponencias y las conferencias sobre Martín Lutero de jesuitas y de sacerdotes católicos? Lo ponzoñosa que son, y no tienen pelos en la lengua. Son valientes. Y desacreditan y ensucian el nombre de Lutero y le dan énfasis a cosas que no tienen importancia. Como pasó hace poco con un ponente que escuché, que en vez de cuando habló de la estancia de Martín Lutero en Warburg, en vez de enfocarse en la gran obra intelectual que hizo Martín Lutero en el castillo de Warburg, bueno, se puso a hablar de qué hacía en su ocio, qué no hacía, qué cosas esto, y especular sobre no sé qué cosa. O sea, sigue diciendo Lucien Febvre, y lo que sigue es particularmente interesante, y Lucien sigue analizando algunos artículos de las 95 tesis. Este conflicto que denuncia, noten que este historiador tiene bien claras las cosas. Las 95 tesis son una denuncia. Y lo que sigue es particularmente interesante. Este conflicto que denuncia la tesis 39 de las 95, en octubre de 1517, este antagonismo entre la gracia de las indulgencias y la necesidad de la contrición, si eso es lo que ataca a Martín Lutero. Este es un tema espiritual. Claro, van a decir, no, es teológico. Sí, pero con consecuencias espirituales. La teología nos sirve para analizar, investigar lo espiritual. ¿Y por qué espiritual? Porque nace de una experiencia espiritual del autor, de Lutero. Esto no es simplemente un tema intelectual, académico. Este es un asunto nacido de una experiencia espiritual. Eso tienen que decir los ponentes y los conferenciantes actuales. Este antagonismo entre la gracia de las indulgencias y la necesidad de la contrición. Precisamente aquí está expuesto por Lutero en términos absolutamente personales. Aquí está planteada la distinción entre la infusio es una palabra latina que quiere decir infusión, que es intrínseca, algo íntimo, y la remisio, la remisión, que es extrínseca, no siendo sino la remisión de la pena temporal, de la pena canónica a la que el sacerdote ha condenado al pecador. Hay que cumplirla en la tierra. Quien muera antes la pagará en el purgatorio. Y si el Papa puede remitirla, ¿verdad?, la pena temporal. Noten que hay una diferencia, Martín Lutero dice. Una cosa son las cosas externas que se viven y están fuera, la remisión de las malas obras, de los actos perniciosos, la pena temporal. Pero otra cosa es la infusión, es el perdón de los pecados desde el punto de vista del interior del corazón, a nivel de conciencia. Bueno, y si el Papa puede remitirla, no es por el poder de las llaves, sino aplicándole la intercesión de la Iglesia entera. Y aún subsiste una duda.
¿Dios acepta en parte solamente esta remisión que hace el Papa? ¿O totalmente semejante remisión? ¿O es parcial o es total? O sea, el poder del Papa, ¿hasta dónde llega? Y Lutero afirma, abre comillas, predicar que semejantes indulgencias pueden rescatar las almas del purgatorio es tener demasiada temeridad. En Chile diríamos patudos. Cierra comillas. Desde esta fecha, desde 1516, un año antes de la protesta de las tesis, añade esto, que se da habitualmente como el gran atrevimiento del documento de 1517. Esto que repite textualmente la tesis 82 de Wittenberg, abre comillas, el Papa es demasiado cruel si, teniendo en efecto el poder de liberar a las almas del purgatorio, no concede gratis a las almas que sufren lo que otorga por dinero a las almas privilegiadas. Sigue diciendo Lucien Febvre. Nada más interesante que este corto documento de 1516. Lucien Febvre lo que está haciendo es analizar el sermón que les conté sobre la indulgencia. Eso es lo que estamos analizando. Que son 97 tesis. Entonces Lucien Febvre dice, nada más importante que este corto documento. Claro, como antecedente. ¿Cree uno captar en el trabajo mismo del pensamiento de Lutero, en esos años, la ebullición profunda y de génesis? Por eso que esta serie la llamé Génesis de una protesta, porque la protesta del 31 de octubre de 1517 tiene su génesis y desarrollo antes. Y ya vamos a ver ya en una nueva serie que voy a hacer, que desde la niñez de Martín Lutero, más que un sermón, más que una disertación, miren qué hermoso, pongan atención, y esto va confirmando mi tesis, más que un sermón, más que una disertación, es una serie de interrogaciones que el agustino se hace a sí mismo. Eso es lo que refleja las 95 tesis, reflejan reflexiones que el agustino se hace a sí mismo y que chocan providencialmente con las indulgencias. Escuchémosle. Y ahora Lucien Febvre cita a Martín Lutero. Abre comillas. Me diréis, la contrición perfecta de sí mismo puede abolir toda pena. Entonces, ¿para qué sirven las indulgencias? Pero ya la conclusión está asegurada. Tened cuidado, dice Lutero, que las indulgencias no engendren nunca en nosotros una falsa seguridad, una inercia culpable, la ruina de la gracia interior. En definitiva, Lutero postula que la indulgencia daña interiormente, espiritualmente daña. Tetzel, que anda rondando por ahí, no había nacido todavía a la historia. O sea, todavía no cobraba protagonismo en esto, cuando Lutero escribió estas líneas, 1516. O cuando formulaba esta otra interrogación que iba lejos. Abre comillas, palabras de Martín Lutero. Pero ¿quién nos garantiza que Dios acepte lo que el Papa propone? Quid certus et quo ita Deus accept sicu patitur? Respecto a las 95 tesis como tal, y ahora se pone buena la transmisión, afírmense lo que me están escuchando. Las 95 tesis, ¿qué son? ¿Qué son? Y acá se les va a venir abajo todas las ponencias de los actuales expositores sobre Martín Lutero.
Las 95 tesis no son ni un panfleto, ni una llamada a las armas, ni la reacción súbita de un hombre ante cuyos ojos se desarrolla un escándalo imprevisto y demasiado evidente. Las 95 tesis son la manifestación, entre otras cosas, de un designio formado por Lutero. Antes, noten, las 95 tesis son el fruto de algo profundo desarrollado de antes. La manifestación, entre otras, de un designio formado por Lutero antes de que Tetzel apareciese y de que Alberto de Brandeburgo estuviese en cuestión. La aplicación a un caso particular, que no podía dejar de plantearse ante el espíritu y la conciencia de Lutero, de los principios que había elaborado. Acá lo que sucede, hay una intervención directa de la providencia. Martín Lutero viene con una situación personal y que se encuentra circunstancialmente con las tesis, y por eso se produce este choque espiritual. La aplicación de un caso particular, de los principios que había elaborado, de las nociones que había formado. Añado, la reedición con más brillo, más amplitud, más seguridad de tesis que, desde hacía por lo menos 2 años atrás, preocupaban sin cesar al espíritu siempre en trabajo de Lutero, al espíritu infatigable y estridente de Lutero. Alberto de Brandeburgo, Tetzel, los sermones grandilocuentes e impíos de Serves, de Huttenbach y de otros pretextos u ocasiones, como se quiera. No es una bula que, entre docenas de otras semejantes, concedía indulgencias, sino el trabajo interior de Martín Lutero, sobre Martín Lutero, de donde salió, completamente armada, la protesta del 31 de octubre. Eso lo dice este historiador reputado, que dice acá: no se trata de Tetzel, la indulgencia de Brandeburgo, que las burlas, que no sé qué, de las triquiñuelas, de las negociaciones. No se trata de eso. Se trata que las circunstancias históricas, religiosas y sociales chocan con la experiencia de un personaje histórico que venía ya no desarrollando una idea producto de lo necesariamente de lo que estaba viendo su exterior, sino de lo que estaba sucediendo en su interior. Y providencialmente se chocan históricamente en un periodo maravilloso de la historia y necesario en la historia de la humanidad. Se encuentra la experiencia personal de un monje con un nivel y una situación de abusos. Si Martín Lutero no aparece en esa etapa de la historia con sus inquietudes, el resto de transacciones, indulgencias, negociaciones y simonía hubiese seguido sin pena ni gloria, pero se encuentra justamente en ese momento con alguien que se está preguntando cosas. Acá dice: no es una bula que entre decenas de otras semejantes concedía indulgencias, sino del trabajo interior de Martín Lutero sobre Martín Lutero, de donde salió. Completamente armada, las 95 tesis tienen su génesis en el corazón de Martín Lutero. ¿Y cómo le llama Lucien Febvre? La protesta del 31 de octubre. Entonces, queridos ponentes y conferenciantes sobre Martín Lutero, no me manden a la protesta de los príncipes. ¡Ay, nos llamamos protestantes! Y se empezó a denominar como protestantes a los protestantes por unos príncipes que protestaron. Y borran de la historia este acto providencial
y que gatilló y encadenó todas las demás protestas y situaciones. El acto heroico e inspirado de Martín Lutero de clavar las 95 tesis y publicarlas fue una denuncia y un acto de protesta. Y todo aquel que leyó esas 95 tesis, que las reflexionó, que despertó, que recibió esa luz y que adhirió a esa inquietud de Lutero, es un protestante. Todo aquel que adhiere a los postulados de las 95 tesis es un protestante, porque no estamos de acuerdo y protestamos contra Roma. Y si tocas a Roma, tocas al Papa. Si el Papa enseña algo distinto de lo que enseñó el Señor Jesús, pues entonces soy antipapista, antirromanista. Pero hoy da vergüenza decir eso. Claro, no me invitarían en ningún círculo de diálogo interreligioso y ecuménico, o por lo menos que esté impregnado de ese espíritu. Y por supuesto lo más probable es que no te contraten en ninguna cátedra de teología. ¿Verdad? Y sin duda, el gesto del agustino en ese mediodía de otoño, las 95 tesis, estaba cargado de consecuencias. Yo creo que Martín Lutero, esto es personal, yo creo que Martín Lutero sí avisoraba las consecuencias que podría traer las 95 tesis. Lo que sí creo que no se figuraba o que no sabía era la magnitud que esto iba a alcanzar. Iba a traer reacciones, claro que Martín Lutero lo sabía, claro que sí. Si estaba haciendo una denuncia, una protesta, claro que iba a traer reacciones. Pero tampoco estaba muy preocupado, por decirlo así, o urgido, porque ya él a nivel interior había desarrollado convicciones las cuales lo iban a mantener en pie. Por eso dio el paso, por eso se decidió a hablar. Y más adelante vamos a ver unas cosas hermosas que dice, donde él dice que él sabía que él estaba con Dios, Dios estaba con él, y por eso esa seguridad. Pero eso no lo dicen los ponentes actuales. Esos aspectos no los tocan. Y sin duda el gesto del agustino, las 95 tesis, en ese mediodía de otoño estaba cargado de consecuencias. Pregunta, ¿un gesto revolucionario? Porque hoy en día los conferenciantes, así como para quedar bien con los organizadores, ¿no es cierto?, tratan de tachar a Martín Lutero como de desubicado, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Yo no lo haría, ¿verdad? Entonces lo etiquetan, ¿no es cierto? Era un revolucionario, un renegado, un rebelde. Yo he escuchado oponentes que tratan así a Martín Lutero en las conferencias. No, un rebelde, así como para bajarle un poco el perfil. Es Martín Lutero, bueno, es Martín Lutero, en su tiempo, Martín Lutero. Hoy en día no haríamos eso, ¿verdad? Estamos con otro espíritu hoy día, ¿cierto? Tratan a Martín Lutero como una reliquia que quedó ahí atrás. Son unos cobardes. Son unos cobardes. Unos falsos, unos traidores. Un gesto revolucionario, el clavar 95 tesis, es lo que se dice siempre. Noten, el autor que escribió esto en 1927, y ya este autor está diciendo un gesto revolucionario, el clavar las 95 tesis, es lo que se dice siempre, ritualmente.
Ritualmente hace referencia a que es lo políticamente adecuado decir, para no comprometerse mucho con Lutero, pero tampoco desecharlo, medio, quedar ahí, 50-50, quedar bien con los organizadores, pero también no dar la espalda a la historia y al pasado y a la herencia. A posteriori, porque se conoce la historia, y no es falso en conjunto, porque Lutero no había hecho imprimir sus sermones en 1516 y 1517, si él no estaba preocupado de andar promoviendo esto. ¿Vale? Sobre las indulgencias. Pero de las 95 tesis que habían de imprimirse muy pronto, esas sí se imprimieron. Desde el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero envía copia al arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, con una carta. Noten ya la osadía de Martín. Le envía una copia de las 95 tesis a Alberto de Brandeburgo, que es obispo de Maguncia, ya hablamos de ese tema también, con una carta categórica a Alberto de Brandeburgo, noten, con una carta categórica, le envía las 95 tesis y una carta categórica. Sin embargo, no era una declaración de guerra, tampoco fue violento en la carta a Alberto de Brandeburgo, pero era una advertencia, sí. Yo cuando leo estas cosas, yo digo, ¿dónde están los luteros modernos? ¿Quién le envía hoy una carta al rector de un instituto de teología? Cortés, por supuesto, cortésmente, diciéndole, oye, ¿y usted por qué está enseñando teología feminista? ¿Por qué usted está enseñando que Dios tiene una dimensión femenina a los alumnos en la clase? ¿Por qué usted permite que hayan profesores cuestionando los libros de Moisés, relegándolo a simples mitos y leyendas, y que eso no fue realmente algo que sucedió histórica y literalmente? Que el cruce del Mar Rojo no fue tan así. ¿Quién hoy en día envía tesis y cartas a los directores y dirigentes religiosos diciéndole por qué usted está enseñando ideología de género en el Instituto de Teología? ¿Por qué usted permite matrimonio, esposos homosexuales en la clase de teología? ¿Por qué ustedes permiten adulterios y todo tipo de cosas en las escuelas de teología? ¿Por qué contratan profesores por amistades y no por mérito, por capacidad académica? Martín Lutero envía una carta al arzobispo de Maguncia, aparte de las 95 tesis, una carta que no era una declaración de guerra, pero sí era una advertencia, una llamada al orden. ¿Saben ustedes que cuando usted manifiesta o protesta en un instituto de teología u otra organización religiosa, lo primero que hacen es tomarlo con una pinza para que no contamine al resto del alumnado, lo mandan a la oficina y le dicen,
¡Ay! Déjese de estar interpretando tan literalmente la escritura. Si a usted no le gusta el instituto, ¿por qué no se va? Martín Lutero en esta carta a Alberto de Brandeburgo lo llama al orden. Es una carta severa, en nombre de Dios. La aplicación de esas ideas que, como hemos visto, formulaba ya desde 1512 en el sermón fabricado para el proboste del laico. Ni en la tesis ni en la carta a Alberto se deja llevar a las injurias. Es una carta severa, firme, pero no injuriosa ni grosera. Al contrario, tiene para con los charlatanes que engañan a los fieles una especie de mesura desdeñosa. Dice Lutero: mi finalidad es menos incriminar sus clamores que destruir las imaginaciones erróneas que hacen nacer en el espíritu de sus auditores. ¿Revolucionario el documento del 31 de octubre? Se pregunta Lucian Febvre y responde: sí y no. Por su forma, su tenor y su brutalidad, ¿es revolucionaria la 95 tesis? No lo creo, dice Lucian. Aquí nuevamente hay que comparar. Bueno, y de ahí Lucian Lefebvre toca 2 o 3 casos de personas antes de Lutero que se levantaron efectivamente a emitir opiniones contra las indulgencias y contra el Papa. O sea, no fue el primero Martín Lutero. Y sin embargo, no tuvieron la repercusión, las consecuencias que tuvo Martín Lutero. ¿Vale? Y dice, y ya voy terminando con esto, y después de citar a estos ejemplos anteriores de protesta, pero no pasaron a más, dice, bueno, aquí 2 ejemplos entre muchos, dice Lucian, que nos ayudan a valorar exactamente la audacia formal de un gesto atrevido, pero mesurado en su atrevimiento. Solo que, precisamente, lo que hacía la fuerza de Lutero es que no se limitaba a lanzar un grito violento, a elevar de pronto una protesta. Noten cómo le llama a las 95 tesis, una protesta. Una protesta brutal pero sin porvenir. Lutero aportaba 95 tesis. Detrás de estas 95 tesis, anoten, detrás de estas 95 tesis estaban las 97 tesis de septiembre. Detrás de estas tesis, 10 años de su vida. Eso es lo que reflejaban las 95 tesis. Reflejaban 97 tesis anteriores que había elaborado el año anterior, y al mismo tiempo las 97 tesis reflejaban 10 años de lucha interior de Martín Lutero. 10 años de vida, 10 años de esfuerzos heroicos para encontrar la paz. Y no era ni siquiera una doctrina lo que sostenía. Si las 95 tesis no eran una expresión doctrinal, eran conclusiones de reflexiones interiores de Lutero. Detrás de sus protestas, otra vez el autor, detrás de sus protestas y de sus afirmaciones de 1517, Lutero se ponía entero, en cuerpo y alma. Listo, se la jugó. Puso los 2 pies en el agua. Ponía a un hombre, y a un hombre al que nada en el mundo haría retroceder. Claro, ya estaba llegando a la maduración de sus convicciones. Convicciones que le faltan a los conferenciantes actuales. Ponía a un hombre y a un hombre al que nada en el mundo haría retroceder, porque en su corazón
un Dios, su Dios, vivía sensible y tangible a cada instante, un Dios del que sacaba su fuerza confesándole, confiándole, por decirlo así, su debilidad y su miseria. Y hoy, de manera muy natural, se ve al agustino sumergido hasta entonces en sus meditaciones solitarias, erguirse en pie y clamar ¿qué? ¿Su rebeldía contra los abusos? No iba por ahí la cosa. Más bien su fe profunda, indestructible, eso es lo que reflejaba las 95 tesis, iluminada en una doctrina poseída al precio de grandes esfuerzos, saludable entre todas y pacificadora, la única y de la cual los torpes, los criminales más bien se esfuerzan en apartar el espíritu de los cristianos. ¡Ja! Hoy también podríamos llamar a los modernos ponentes que hacen el desvío a estas cosas como torpes, por más títulos que tengan, porque que sacan con tener doctorados, títulos y no sé qué cosa, y son deshonestos intelectualmente. Es más, el autor dice criminales más bien. Porque al oyente, al que asiste a esas ponencias, no le entregan lo que necesita. Pregunta Lucian Febre: ¿una catástrofe el asunto de las indulgencias? Nada de eso. Una afirmación, la consecuencia lógica, la conclusión necesaria de todo el esfuerzo del pensamiento del monje, desde su entrada en el convento de Erfurt. Solo que quien lanza un grito no sabrá nunca qué ecos levantará su voz. El 1 de noviembre de 1517, un mes de, al día siguiente del 31 de octubre, el 1 de noviembre de 1517, nadie se presentó para discutir con el hermano Martín. Pero en unos pocos días, las 95 tesis reimpresas, traducidas al alemán, llevadas a todos los medios, traían de vuelta al monje, para gran sorpresa suya, del eco de una voz cuya potencia y cuyo acento le turbaron profundamente. Él sabía que iban a haber consecuencias, pero no se imaginó la magnitud. Si bien él desafió, propuso, quien quiera debatir las 95 tesis, acá lo espero, no apareció nadie. Pero a los días y meses después, esto se convirtió en algo que cambió la historia y disipó en gran medida, desde los días de los apóstoles, iluminó la tierra con la verdad, disipando el oscurantismo de Roma. Bueno, yo personalmente doy por terminada esta fase de Lutero, 1512-1517, porque quería aclarar ese punto respecto a cuál fue el inicio de la protesta y por qué nos identificamos con ese acto de protesta y que deriva en llamarnos protestantes. Nos llamamos protestantes porque nos identificamos con ese acto de protesta contra Roma, que en esencia era una protesta y una denuncia contra lo que Roma hacía y decía. No desde una protesta de los príncipes. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá. Estoy preparando nuevas series sobre Martín Lutero, siempre, pero vamos a tocar otros aspectos y otros periodos de la vida de Martín Lutero, ¿ya? Queda esta versión grabada en vivo y también queda una versión editada de mucha mejor calidad en imagen y sonido para que ustedes puedan repasarla. Así que este último episodio, tiene dos versiones, en vivo y una editada. Gracias a aquellos que me apoyan mes a mes.
porque su apoyo es mi salario y me permiten continuar con mi labor de docencia misionera. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.